¿Cómo funciona la justicia divina? Este es el asunto clave. Nosotros hablamos de Yeshua como el Mesías sufriente, el Mashiach sufriente, el Mashiach ben Yosef. Como judíos nazarenos, creemos que Yeshua es el Mesías sufriente, como tal se hace alusión profética en Isaías 53. ¿Cómo funciona la justicia divina teniendo presente al Mesías sufriente, del cual se alude en las profecías como aquel en quien Dios Altísimo puso o transfirió el pecado de todos nosotros? Porque está escrito en el libro del profeta Isaías: mas Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. ¿Cómo funciona la justicia divina? ¿Cómo hace Dios esa transferencia legalmente según la justicia divina que no puede ser pisoteada? ¿Cómo Dios puede transferir al Mesías sufriente, al Mashiach ben Yosef, la responsabilidad de nuestras transgresiones de muerte? En virtud de la redención, el hombre es puesto en una nueva posición jurídica. Ya no pertenece a aquel que tenía derecho sobre él, no pertenece al terreno de la maldición. Entonces, ¿qué significa que Dios puso en el Mesías sufriente la responsabilidad de nuestros pecados? Es decir, ¿cómo puede ser que Dios haga responsable al Mesías sufriente, un hombre justo escogido por Dios de entre todos los hombres, y transfiera nuestras transgresiones? Dios te ha cambiado de posición, te ha cambiado de estado, de estatus jurídico, y ahora te considera perfectamente justo si le crees y cumples sus mandamientos. Pero esto crea un problema ético, y esto crea un problema legal sumamente serio y que hay que resolver. Porque nos preguntamos, ¿cómo puede funcionar, operar, actuar esta justicia sin pisotearse a sí misma? Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda transferir al Mesías sufriente nuestra culpabilidad sin que se pisotee su justicia? Porque está escrito: cada cual morirá por su pecado. Deuteronomio 24:16. Y también está escrito que cada uno por su culpa morirá. Jeremías 31:30. Es decir, que ningún hombre puede responder por el pecado de otro hombre. Entonces, tomar la culpa personal y ponerla en otro individuo, no importa cómo lo pongas, es, en alguna medida, el concepto de pisotear la justicia, porque la justicia demanda responsabilidad en primer lugar por parte del ofensor. ¿Cómo se resuelve eso? Vamos a poner esto en términos de justicia. El pecado es, desde el punto de vista de la teología judía, una transgresión contra algún precepto divino. Pecar significa violar la ley de Dios, lo sepas o no. La ignorancia no es excusa. Por tanto, toda forma de pecado es básicamente una ofensa a Dios, es un quebrantamiento de alguna ley divina. Cuando tú pecas, tú estás tomando de Él lo que es legítimamente suyo, y lo estás pisoteando, lo estás deshonrando, y por lo tanto, una restauración es necesaria. Por el pecado, el hombre ofendió a Dios. Su honor fue manchado, y eso requiere satisfacción condigna. Así que tanto la satisfacción como el castigo eran requeridos por la misma naturaleza de Dios y de su justicia. Entonces, desde la perspectiva de una visión jurídica, se utilizaba un instrumental prestado del derecho bíblico bajo la estructura posterior, conocida como satisfacción de la justicia. Justicia ofendida necesita ser satisfecha para que haya justificación y puedas estar bien con Dios. Es Dios mismo quien realiza la propia satisfacción de su justicia. Dios mismo. No es el Mesías quien paga, y repetimos, no es el Mesías quien paga. Es Dios mismo el que paga el precio de nuestra redención. No es un hombre pagando el precio por todos los hombres. Es Dios mismo pagando el precio. Enorme diferencia.
Y no se puede perder aquí, en este punto, porque si usted se pierde, se enreda como ratón en una madeja de hilo. Tiene que comprenderlo y comprenderlo bien, y por bien del argumento nos vamos a explayar un poco más en este punto. In the ways of the week, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua, capítulo 1, segunda parte. En Dios, el pecado de todos nosotros. La satisfacción de la justicia de Dios requiere que se le brinde a Dios lo que se le debe con esa actitud matemática. La humanidad es quien necesita darle a Dios esa satisfacción porque ha sido la humanidad la que ha pecado contra Dios. Los ángeles no cuentan para nada a Dios. No le interesa si los ángeles pecan o no pecan, porque los ángeles no son hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros sí. Entonces, quienes debemos a Dios una satisfacción somos nosotros. Sin embargo, los humanos no somos capaces de ofrecer tal satisfacción por lo que se debe, por razón de que lo que se debe tiene que ser proporcional con la culpabilidad. Solamente Dios puede dar esa satisfacción necesaria, de modo que la recompensa tiene que ser proporcional a la dignidad de la parte ofendida. En este caso, nada menos que quien fue el ofendido es Dios. Consecuentemente, las personas finitas, mortales, no pueden hacer una compensación infinita por la ofensa cometida contra la justicia infinita de Dios. En otras palabras, nuestras transgresiones han tocado no algo que es temporal. Nuestras transgresiones han dañado no algo que es finito. Nuestras transgresiones han tocado y han dañado y han deshonrado algo que es infinito, la justicia de Dios. Por lo tanto, para satisfacer esa demanda, se necesita que lo que nosotros ofrezcamos sea infinito también. Y en este caso, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? ¿Qué tenemos nosotros de infinitud para satisfacer la justicia divina si nosotros no somos infinitos, somos mortales?
Entonces el hombre pecador no puede para nada cumplir esta justificación, porque el hombre pecador no puede justificar a otro pecador. En el libro de los Salmos, capítulo 49, 7-8, está escrito: Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre para que no vea corrupción. Si tú piensas que tú puedes redimir a tu prójimo, abandona el intento, dice Dios. Nadie puede redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él. ¿Cómo interpretó esto el protocristianismo y finalmente el cristianismo de Nicea que surge del protocristianismo? El cristianismo que surge en el Imperio Romano bajo la influencia del derecho romano, que era el entorno cultural jurídico que existía en aquel momento, propone que la justificación adecuada debe ser realizada por alguno que sea divino, esto es, por Dios mismo, pero que por el otro lado esa satisfacción sea pagada por alguien que represente a la humanidad. Por lo tanto, afirma el cristianismo, la satisfacción debe ser realizada por alguien que a su vez sea infinito como Dios y al mismo tiempo hombre como nosotros. Este es el asunto que propone el cristianismo, que la satisfacción de la justicia divina tiene que ser hecha por alguien que sea divino, por un lado para que sea meritoria y por otro que esté presente en ese proceso un hombre que es el representativo de la ofensa que ha sido realizada. Entonces, si solo Dios puede hacer esta satisfacción, es meritoria pero no beneficia al hombre. No beneficia al hombre porque el hombre no está presente, y si solo el hombre pudiera hacerla, entonces no es meritoria porque el hombre mismo no tiene suficiente mérito. Por tanto, afirma el cristianismo de Nicea, ni lo puede hacer Dios solo, ni lo puede hacer el hombre solo. Consecuentemente, lo único que funciona es una combinación de Dios-hombre, y de ahí surge el concepto de la demanda de la divinidad del Mesías, o sea, que Jesús sea Dios, como si no tuviera nada de hombre, pero al mismo tiempo sea hombre, como sin tener nada de Dios. En otras palabras, el Dios hombre, y este es el concepto de divinidad del Mesías que nosotros encontramos en el cristianismo que procede de Nicea. Entonces, si tú no crees esto, dice el cristianismo, no eres cristiano. Y si tú crees eso, no eres judío. Si tú no crees eso, no eres cristiano. Y si lo crees, no eres judío. Tan simple como eso. Y esa es la línea divisoria principal entre el judaísmo y el cristianismo. En este momento, no al final, porque al final va a pasar otra cosa. Es un asunto profético, pero en este momento. Esto quiere decir que si somos judíos o gentiles creyentes en Yeshua como el Mesías, ¿no tenemos que creer en la divinidad del Mesías? Todo lo contrario. Absolutamente sí, lo creemos. Creemos en la divinidad del Mesías, pero la divinidad del Mesías desde el punto de vista judío. Y repetimos, desde el punto de vista hebreo, no desde el punto de vista cristiano, que son dos cosas diferentes como la luz y la oscuridad. Y precisamente esa es la frontera teológica que separa al judaísmo que representamos aquí y al cristianismo. La divinidad del Mesías propuesta por el cristianismo surgido de Nicea, sea cual sea su rama, e incluso por pseudo-judíos con largas barbas que hacen judaísmo disfrazado de cristianismo de Nicea, y el que tenga oídos para oír, oiga. Nada tiene que ver con el concepto de divinidad del Mesías que sostenemos en el judaísmo que representamos en esta casa. Entonces, aclarado eso, vamos a exponer el asunto de cómo funciona la justicia divina otra vez, y aquí está la clave.
el Dabar. El pecado es hacerle un grave daño a Dios, es ofender su justicia infinita y su santidad infinita. Por tanto, como pecadores, tenemos que restaurarle a Dios lo que le debemos. ¿Cómo podemos saldar nuestra cuenta con la justicia infinita de Dios si nosotros no tenemos nada infinito que darle a cambio? Esto véanlo claro, presten mucha atención porque es un asunto legal de jurisprudencia divina lo que tenemos aquí. Y la justicia de Dios no puede ser pisoteada. Entonces, ¿cómo se resuelve este conflicto legal? ¿Cómo se resuelve? El cristianismo propone: Dios se hizo hombre. El cristianismo propone: Jesús es la respuesta. Un hombre con dos naturalezas, una divina, para que haya mérito, y otra humana, para que haya representatividad, en perfecto equilibrio. En otras palabras, Dios de Dios, como si no tuviera nada de hombre, y hombre de hombre, como si no tuviera nada de Dios. Es decir, Dios encarnado, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Y debido a ese binomio teológico, desde el punto de vista del cristianismo, se puede satisfacer de forma segura la justicia eterna de Dios, por ser Dios y hay mérito. Y se puede satisfacer quien lo demanda, porque está el hombre, Jesús de Nazaret, por lo tanto, hay representatividad. Esa es la propuesta del cristianismo. Nuestra propuesta es que tal propuesta no tiene fundamento en el judaísmo, que es su fuente original. Podría tener fundamento en el derecho romano, que es el entorno jurídico del cual surge el cristianismo, pero no en la jurisprudencia judía. Desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, solo Dios salva. Desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, solo Dios, el uno y único Dios, puede perdonar. Desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, solo Dios puede salvar, solo Dios puede justificar, solo Dios puede pagar por nosotros mismos el daño que nosotros mismos hemos hecho. En el momento que ponemos Dios y, entramos en el mundo tenebroso del paganismo y no queremos nada con eso, por muy bonito que esté vestido de palabras inteligentes, es paganismo disfrazado de teología judía. Desde nuestra perspectiva judía de los nazarenos, Dios y solo Dios, y nadie más que Dios, es quien resuelve el problema de nuestra deuda con Él. Solo Dios resuelve tu deuda con Él. Dios mismo es quien lo resuelve, pero de una manera totalmente diferente al propuesto por el cristianismo de Nicea y todas sus ramas. Debido a lo crucial de este tema, no podemos dejarlo aquí colgando y tenemos que llevarlo hasta el último sorbo. Piensen en esto. El judaísmo en sentido general y el judaísmo del Nazareno en sentido particular descubre una salida absolutamente racional. El hombre le debe a Dios una satisfacción infinita. Una satisfacción infinita. Por tanto, si es una satisfacción infinita, nadie ni nada que no sea infinito puede presentar esa satisfacción. Entonces, ¿quién es el único infinito? Lógico, el uno y solo Dios Altísimo. Por lo tanto, solamente Dios puede proceder a una satisfacción infinita. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Por medio de la teología pagana de la encarnación? ¿Adaptando el judaísmo? ¿Haciendo un híbrido?
¿El cristianismo? Los paganos eran los que creían en la encarnación de sus dioses, no los judíos, sino los paganos. Los apóstoles judíos se encontraron con este fenómeno cuando confrontaron el paganismo romano con el monoteísmo judío. Por ejemplo, cuando el rabino Pablo de Tarso llegó a la ciudad pagana de Listra y sanó a un cojo, ¿cómo respondieron los paganos de Listra a ese milagro? Así dice el Brit Hadasha, el mal llamado Nuevo Testamento, en Hechos 14:11, y recuerden que la gente de allí no eran judíos sino paganos, adoradores de muchos dioses. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: «Los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres». ¿Cómo explicaron el milagro? Dioses con cuerpos humanos han venido a visitarnos. Dioses hechos hombres han venido a visitarnos. Dioses en forma de hombre nos están visitando, y si siguen leyendo, verán que a Bernabé lo identificaron con el dios Júpiter, y a Pablo lo llamaron Mercurio, el hijo del dios Júpiter según la mitología pagana del imperio. Y según esa mitología, Mercurio era el intérprete de los dioses. Mercurio era el mensajero de los dioses, era el dios de los viajeros, el dios de la elocuencia, y como era Pablo el que hablaba, dijeron: «Este es Mercurio». Mientras que Bernabé estaba mirando todo aquello, dijeron: «Ese es Júpiter porque está observando todo». Y como era Pablo el que habla, dijeron: «Este es Mercurio, el mensajero de Júpiter, el intérprete de Júpiter». Dios en forma humana está aquí presente, Júpiter y Mercurio. Eso era y es entendible perfectamente para los paganos romanos, la encarnación de los dioses, así que para los paganos, sus dioses se podían hacer hombres, tener incluso relaciones sexuales con mujeres y premiarlas, y de ahí surge la idea pagana de hombres, mitad dioses y mitad hombre, como Hércules. Hércules, por ejemplo, era el dios de la mitología romana, el hijo de Zeus, con Hera, una mujer. Y les contamos para que muchos tomen nota de la historia. Hércules era el hombre en la mitología romana del héroe de la mitología griega Heracles, siendo una metátesis del nombre griego. Era hijo de Júpiter, el equivalente romano del dios griego Zeus y la mortal Almena. Anfitrión estaba casado con Almena y quería tener relaciones con ella, pero le dijo: «Hasta que no te vengues de toda la sangre de mis hermanos que ha sido derramada, no me puedes tocar nada de mi cuerpo». Y Anfitrión, estando desesperado por Almena, entonces dijo: «Con tal de poder acostarme contigo, me voy a la guerra». Y se metió a una guerra de venganza. La noche que regresaba victorioso, estaba pensando nada más que en Almena. «Aquí vengo, ya cumplí, ya puedo estar contigo», decía. Zeus estaba enamorado de Almena y entonces se le adelantó a Anfitrión. ¿Y qué hizo Zeus o Júpiter? Se transformó en Anfitrión y se hizo parecer igual a Anfitrión, y entonces ordenó al sol que no saliera durante 3 días para poder tener a Anfitrión lejos y entonces poder estar con ella. Ella lo acepta pensando que era su marido. Posteriormente llega el verdadero Anfitrión y se acuesta con ella. Y de esas 2 uniones nacen Hércules y nace el otro, Íficles, el hijo del Anfitrión verdadero. Y Hércules es el hijo de Júpiter o Zeus, con esta linda mujer. ¿Por qué te contamos esta leyenda? Para que entiendas que la encarnación es un asunto que pertenece al mundo de los paganos, no al mundo judío y hebreo o israelita. ¿Y por qué contamos estas cosas del paganismo? Para que se comprenda que en la mente de los paganos
Los dioses se podían hacer hombres y aparentar como hombres, e incluso tener relaciones sexuales con los hombres y tener seres humanos, mitad dios y mitad hombre. Eran hombres como si no tuvieran nada de Dios, y eran dioses como si no tuvieran nada de hombre, como Hércules. Y Hércules es un ejemplo claro y clásico. Cuando los cristianos del Imperio Romano, todos los cuales eran expaganos, recuerden bien, expaganos, se encuentran con el dilema de cómo funciona el asunto de restaurar a Dios lo que le debemos y responder a esa pregunta lógica, ¿cómo podemos saldar nuestras cuentas con la justicia divina e infinita de Dios? ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta es la encarnación de Dios, aplicando lamentablemente al Dios de Israel lo que los paganos tenían acostumbrados a aplicar y atribuir a sus dioses, es decir, que se encarnaban en mujeres y que podían tener forma de hombres en cuerpos mortales. Eso, para el cristianismo de Nicea, era la única respuesta posible, ya fuera por desconocimiento o por malicia para tener un imperio unido con una sola religión, y no podemos culparlos a ellos, pues no tenían otra herramienta de la que echar mano, y eso fue lo que usaron. Ahora bien, ¿cómo respondemos nosotros a eso? El judaísmo de los nazarenos que representamos y seguimos en esta casa responde a este desafío jurídico de una forma completamente diferente a la manera judía, no pagana. ¿Cómo se explica esto entonces? No es necesario. Y aquí está la respuesta. No es necesario que Dios se haga hombre a fin de reparar infinitamente, porque lo infinito no se puede hacer finito y continuar siendo infinito. En otras palabras, lo inmortal no se puede hacer mortal y seguir siendo inmortal porque es una contradicción ontológica. ¿Cómo es entonces? El principio de Simsum. Bueno, aquí entramos en problemas. El asunto del Simsum, el asunto del recogimiento de Dios para que pueda existir lo finito. El infinito puede crear finitos independientes de él. Solo Dios puede hacer eso. Y eso se conoce en el judaísmo como Simsum, y el concepto judío de la agencia divina, y esa es la respuesta. Si usted no conoce la teología judía, no tiene los puntos de referencia para entender esa respuesta que le estamos ofreciendo, que le estamos revelando al mundo. ¿Con qué podemos comparar esto en nuestra época que permita entender este asunto crucial de la agencia divina que propone el judaísmo? La mejor forma de hacerlo, pensamos, es usando la metáfora de un poder jurídico. Eso que hoy día llamamos en español poder legal. ¿De qué trata? ¿Qué cosa es un poder legal? Es una autorización por escrito para representar o actuar en representación de otra persona, sean asuntos privados o sean asuntos comerciales, de forma legal. La persona que autoriza a otra a actuar es el principal, es el donante del poder. El autorizado para actuar es el agente, es el representante, es el apoderado del donante del poder. En este caso, la persona que autoriza se recoge a sí misma legalmente y eso se llama en hebreo tzimtzum. La persona que tiene el poder se recoge jurídicamente para dejar un espacio jurídico donde pueda actuar su representante. Entonces, este representante o apoderado solo puede ejercer si la persona Simsum se restringe legalmente a sí misma para dar un espacio legal al apoderado
que sabe cómo resolver ese problema exactamente como el donante quiere que se haga. Entonces, la humanidad no puede, no sabe, no tiene idea cómo resolver sus problemas con Dios. Así que Dios mismo, el creador del hombre, interviene para resolver el problema. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Toma un hombre como tú y como yo físicamente hablando, es decir, con padre y madre humanos, y aquí está la clave. Toma un hombre, su Mesías, su ungido, y entonces Dios hace simsum legal y le entrega un espacio jurídico firmando una carta, un poder legal, y se la entrega al Mesías en su mano y le dice: haz esto en representación de mí, a favor de ellos. Entonces no es un hombre y mitad Dios realizando reparación de lo que la humanidad debía a Dios. Es Dios haciéndose presente legalmente, no ontológicamente, sino legalmente en un hombre escogido, puro y santo, seguidor de Torá, realizando la reparación. No es por tanto un hombre Dios o un Dios hombre realizando el acto de reparación. Es el siervo sufriente quien legalmente representa a Dios por un lado y al hombre por otro, realizando la reparación. Ese Mesías, ese ungido escogido entre muchos, es quien concretiza la falta de la reparación humana, su carácter de infinitud, porque recibe legalmente la representación infinita de la justicia infinita del Dios infinito. Y esto es extraordinario. Por tanto, escriben los santos emisarios del Maestro, Dios y no otro, estaba en el Mesías reconciliando al hombre consigo mismo. Y observen esa poderosa frase, Dios y no otro, estaba en. Esa frase estaba en es jurídica y no ontológica. Y ahora podrá comprender mejor a Pablo de Tarso cuando escribió: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Mesías estaba Dios, reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18, 19. Por tanto, no es un Dios hombre, sino Dios haciéndose presente de forma legal en un hombre. ¿Tiene esto algún antecedente jurídico en el judaísmo? Por supuesto que sí, porque no nos sacamos nada de la manga y vamos a dar un ejemplo. Moshe Rabenu. ¿Quién sacó al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia? ¿Fue Dios o fue Moisés? Dios, lógico, fue Dios, no Moisés. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Podía el Dios infinito hacerse finito y poder seguir siendo infinito? ¿Podía Dios, siendo finito, tener dos manos para tomar una vara y levantarla? Dios no tenía las manos físicas que nosotros tenemos para levantar una vara, por supuesto que no. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel, un emisario, un representante para hablar con un hombre. Tomó un hombre y le dio representación legal, le dio poder jurídico. Escogió a un hombre y en una zarza le dijo: te entrego una carta plenipotenciaria, tú eres mi representante legal y tú vas a ir frente al faraón, y cuando tú llegues frente al faraón, seré yo quien esté allí.
yo seré quien estaré allí. Y ahora comprenderán mejor Éxodo 7:1, donde dice: Yod-Hei-Vah-Hei dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón. ¿Cómo se presentó Moisés delante del faraón? No en su nombre. Él era una vasija, un instrumento. Moisés era una vasija. El contenido que llenó esa vasija, legalmente, es el Dios de Israel. ¿Qué dice la Escritura en Shemot, Éxodo del capítulo 7:1 en hebreo? Netat tika Elohim le paró. Traducido literalmente, te he hecho Dios para el faraón. Te he hecho Dios para el faraón. Te he colocado en la posición de Dios, delante del faraón. En otras palabras, Dios le entregó a Moisés un poder absoluto para representarlo delante del faraón. O dicho de otra forma, en esa forma jurídica no ontológica, sino jurídica, Moisés se vuelve Dios ante el faraón. Cuando Moisés hablaba por inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, no eran las palabras de Moisés, era la voz de Dios, las palabras de Dios. Cuando Moisés levantaba la vara, no era la vara de Moisés, era la mano de Dios. Por eso es que Moisés, cuando se presentó delante del faraón y le dijo como ningún otro hombre podría haber dicho: ¿cuándo quieres que el milagro ocurra? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Dentro de 3 días? Y cuando Moshe Rabenu decía mañana, Dios decía allá arriba mañana, porque no era Moisés, era Dios. Este es un precedente jurídico en Israel y la Torá. Moshe está constituido en forma de Dios, y tan fuerte es esto que más tarde van a decir los sabios judíos: Moisés era de la cintura para abajo hombre, de la cintura para arriba Dios. No en el sentido de Hércules, como el paganismo, o como Jesucristo, como hizo el cristianismo, sino en el sentido judío estricto, es decir, Dios es en Moisés el que saca al pueblo de Israel de Egipto. Moisés es el representante legal de Dios. Es Dios en forma de hombre, pero no ontológicamente, como los paganos, sino jurídicamente, como los judíos creyeron y creemos. Exactamente así sucede con el Mesías sufriente. Así como Moshe Rabenu fue constituido por Dios en forma de Dios, es decir, su agente para la redención del pueblo hebreo en Egipto, así el Mesías sufriente es constituido en forma de Dios para redimir eternamente a Israel y al mundo. En forma de Dios significa que es Dios el que hace el trabajo que Israel no puede hacer y que la humanidad no puede hacer. La reparación infinita de una transgresión que ha dañado la infinitud de la justicia infinita de Dios.
Visto de esta forma, el Mesías en forma de Dios actúa representando a Dios por un lado, por la elección, y a la humanidad por el otro, por su propia constitución, y por consiguiente solo uno así puede hacer la reparación con dignamente infinita. De modo que no es la encarnación de Dios la lógica que prevalece, sino el principio de la agencia divina lo que funciona. Es por eso que la propuesta del cristianismo que surge de Nicea no tiene sentido para el judío, ni lo tendría para los apóstoles, ni del mismo Yeshua. Es por eso que no es aceptable al judío. Es por eso que es rechazada y seguirá siendo rechazada hasta que el cristianismo regrese a sus raíces hebreas y repare esa corrupción de la fe judía que un día recibió purísima de los labios de los apóstoles judíos. Y esta es, de paso, la línea divisoria entre el judaísmo actualmente y el cristianismo. Este último defendiendo la encarnación necesaria para la satisfacción legal del daño infinito, y el primero, el judaísmo, defendiendo el principio de la agencia divina, haciéndose presente como instrumento legal de la redención. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Debido a lo que ocurrió con el Mesías sufriente, Dios no considera en serio ya al hombre como pecador si creemos su palabra y andamos según sus palabras. Sea el hombre lo que quiera, digan lo que digan, reprochen lo que se reproche, Dios ya no toma en serio como pecador al hombre. Por eso Yeshua dijo: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Juan 15:6. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 7:19. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Juan 15:2. Cuando Dios no te ve como pecador, nunca más, para Dios, tú estás muerto al pecado, a la ley del pecado, no a los mandamientos de Dios. ¿Dónde? Allá, en el madero del Gólgota. Y ahora podrás comprender mejor a Pablo de Tarso cuando dijo que la ley del pecado, y repetimos, la ley del pecado, el Yetzer Hará, no la ley de la Torá, los mandamientos, sino la ley del pecado, el Yetzer Hará, la ley que dominaba al hombre, la ley de la carne, la mala inclinación, quedó clavada en el madero. ¿O es que ignoráis, hermanos, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre sino mientras vive? Así, la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras éste vive, mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre, pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley por el cuerpo de Mesías, para pertenecer a otro, a aquel que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que fructificáramos para Dios. Romanos 7:1-4.
Para el pecado el hombre ya no existe, y es que Dios ha reconocido al hombre y lo ha señalado como justo, como uno que agrada a Dios. Cuando Dios mira a los hijos de la luz, dice: «En ellos se agrada mi espíritu». El hombre como tal se halla y nos hallamos en el mundo y no deja de tener su existencia en el pecado y por consiguiente en su culpa. Pero esa existencia de la culpa está detrás de ti, a tus espaldas, no está delante de ti nunca más. ¿Por qué? Porque el cambio fue realizado definitivamente. No es que se trate de que podamos decir «yo he cambiado definitivamente, ya he hecho esa experiencia». No, es una vez y para siempre, es definitivamente lo que Dios ha hecho a favor del hombre, a favor tuya, en Yeshua HaMashiach, como siervo sufriente. Solo que si creemos en el Mesías, solo así tiene validez para todos nosotros. Por eso es que la fe en el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, es tan importante y es tan radical. En Yeshua Ben Yosef, muerto por el hombre y conforme a su resurrección, el hombre ahora es hijo amado de Dios que puede vivir al agrado de Dios y puede ser agradable a los ojos de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos por la resurrección de Yeshua. Lo sabemos porque eso fue lo que creyeron firmemente los que caminaron con él, como ya estudiamos en otra serie. Esa es la prueba, esa es la evidencia histórica y científica de la resurrección de Yeshua para el que crea. Yud-Hei Bat-Hei, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios todopoderoso de Israel y del mundo, resucitó a Yeshua 3 días después, cuando estaba plenamente muerto, para reclamar, para vindicarlo, para demostrar que jurídicamente su servicio como agente divinamente establecido fue aceptado por el Tribunal Celestial y la restitución que debíamos hacer, Dios mismo la pagó en Yeshua Ben Yosef. Y por eso lo resucitó. Y ese es el mensaje de la resurrección, que si tú no entiendes esto, no entiendes lo que está pasando ahí, ni lo que estamos haciendo aquí. Y presten mucha atención, porque vamos a entrar en un campo un poco más difícil de comprender para muchos, que si no lo entiendes, te pierdes. En la resurrección de Yeshua, como HaMashiach, como el Mesías, se trata en realidad de la revelación del fruto escondido en la muerte del Mesías. El cambio antes mencionado es precisamente lo que está aún oculto en la muerte del Mesías. Oculto bajo lo que aparenta ser allí solo un hombre consumado por la ira de Dios, cuando es Dios mismo el que está haciendo cumplir el rescate y la satisfacción de su justicia. El Nuevo Testamento atestigua que ese aspecto del hombre no es el sentido del suceso del Gólgota, sino que detrás de ese aspecto se esconde el verdadero sentido del suceso que tiene lugar al tercer día.
es cualquier cosa lo que estamos diciendo aquí. Ese día tercero inicia una nueva historia para el hombre. Ese día tercero es un cambio extraordinario en el trato de Dios con el hombre, a un punto tal que podemos dividir los días de Yeshua en dos grandes periodos. El primer periodo, de 33 años hasta su muerte, y el segundo, muy breve y decisivo, de solo 40 días, que son los que ocurrieron entre su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Quiere decir que al tercer día comienza una nueva vida de Yeshua. Pero simultáneamente empieza al tercer día un nuevo Moed, una nueva forma para el mundo. Después que en la muerte de Yeshua, el mundo antiguo está completamente desechado, está completamente concluido, y este es el mensaje poderoso de la resurrección. Es la iniciación de un tiempo y de un mundo nuevos en la existencia de Yeshua, hombre 100%, el cual ahora, resucitado, se transforma en el portador triunfante y victorioso como el aniquilador de la carga del pecado que el hombre había cometido y que le fue impuesta por Dios, y que ahora comienza una nueva vida. Yeshua se transforma así en el primer hombre inmortal revestido de divinidad glorificada. Una divinidad que no le viene por origen, sino por participación gloriosa de la inmortalidad que Dios le confió al levantarlo de entre los muertos al tercer día. Lo de Yeshua no es una simple resucitación, como la que tuvo lugar en los días de los profetas o las que tuvieron lugar en sus propios días o en los días apostólicos, porque toda esa gente que se murió se volvió a morir. Pero ese no es el caso de Yeshua. Cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, no muere nunca más. Es el principal de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, la primicia de la resurrección, un hombre inmortal para siempre. Ese es Yeshua HaMashiach. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que la guerra ha terminado? Por supuesto, todavía se escuchan disparos por aquí, se escuchan disparos por allá, y esos disparos son por los que no saben que todavía ya ocurrió la capitulación. Lo que les estamos diciendo es que el juego está ganado. Eso es lo que te estamos diciendo. El juego está ganado. Aunque el contrincante puede estar tirando unos cuantos misiles todavía, está de jaque mate. El reloj se quedó sin cuerda, y aunque todavía el péndulo se mueva un poco, la cuerda se acabó. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje de la resurrección, que el pecado, la maldición y la muerte, nuestros enemigos, han sido vencidos para siempre. Ni la enfermedad, ni el dolor, ni la congoja, ni la muerte te pueden hacer más daño nunca más. Por supuesto, se sigue comportando como si el juego estuviese todavía indeciso, como si todavía no hubiese sido librada la batalla, y por eso nos encontramos con ellos aquí y allá. Pero en el fondo, no tenemos por qué temerle más a la muerte. No existe para nosotros, no puede reclamarnos legalmente, y se fue con la resurrección de Yeshua. Quien haya oído el mensaje de la resurrección no puede seguir andando por ahí con el rostro trágico, no puede andar por la vida llevando una existencia malhumorada del que no tiene esperanza. Dios ha vencido todo eso en la resurrección de su ungido sufriente, y esa
es la gran victoria. No solamente la gran victoria de Dios, no solo la gran victoria de Yeshua, sino nuestra victoria también, porque hemos sido vivificados en Él. חייב לעמוד לדין, האומר לאחיו ריק. חייב לעמוד למשפט הסנהדרין. והאומר אוויל. En la resurrección de Yeshua, nosotros encontramos la antítesis de todos los Simsum que ha ocurrido en la historia. ושם תיזכר כי לאחיך דבר נגדך. La resurrección de Yeshua como el Mesías es el Simhai, y no el Simsum, sino el Simhai. En Yeshua tenemos el rebotar de la vida, la regresión de la infinitud en el auténtico retorno de la fuente al infinito. אמן אומר אני לך. לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה. La conexión definitiva y completa con el Ein Sof, es decir, la conexión definitiva y completa sin límites. ואני אומר לכם, שכל המביט באישה מתוך... Y todo eso que ocurrió con Yeshua ocurre también con nosotros. ימינך הימנית Y es que ya ocurrió, solo que ya, pero todavía no. כי מוטב לך שיאבד אחד מאיבריך משיושלך כל גופך לגיהינום. ואם ידך הימנית תכשיל אותך, קצץ אותה. Nos quedan unos años, y por eso es que vemos el fuego a nuestras espaldas, y está ardiendo, pero está atrás, no delante. איש כי ישלח את אשתו, ייתן לה ספר כריתות. ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו... Y por eso está escrito en Hechos 12:2, pongan los ojos en Yeshua, porque delante ya está la victoria conquistada para nosotros, delante, no detrás. Detrás está el fuego, delante está la paz, la justicia y la esperanza. Y una vez que entendemos esto, que ahora somos llamados y estamos invitados a tomar en serio, la victoria de la gloria de Dios en Yeshua y alegrarnos en ella como si fuera nuestro, entonces podemos decir también, sorbida es la muerte en victoria. ¿Quién pues nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Romanos 8:35-36. Por tanto, ninguna cosa creada nos podrá ya separar nunca más del amor de Hashem, revelado en su siervo justo Yeshua. Todavía tenemos que recorrer un breve trecho hasta que se haga visible que Dios ha consumado todo en Yeshua HaMashiach, pero es por eso que podemos vivir en esperanza, en alegría y en paz, porque Dios mismo ha pagado el precio, Dios mismo ha hecho la restitución, Dios mismo y solo Dios nos ha salvado y nos sigue salvando cada día. Pero ojo, Dios en Yeshua representando legalmente a Dios. Dios en Yeshua representando legalmente a Dios. Yeshua se vació su vasija, vació su yo totalmente para que Hashem pudiera llenarlo. Y lo mismo se espera de nosotros. Una vez entendemos esto y nos apropiamos de eso y lo internalizamos, comenzamos realmente a vivir en un nivel de humanidad extraordinario que es la meta final de Dios para el pueblo judío, para todo Israel y para todo el mundo.
y decimos más. Cuando se entiende esto y se internaliza, volvemos a ser como Adán, el primer ser, el primer hombre con conciencia de sí mismo y de Dios, pero mucho más grande aún, porque ahora nuestra deuda ha sido pagada por Dios mismo a través de Yeshua. ¿Hay un precedente para esto? Por supuesto que sí. Hay otro precedente. En el pacto entre las partes, cuando Dios le dijo a Abraham: vamos a caminar, vamos a hacer un pacto entre las partes. Pero cuando le tocó el turno a Abraham caminar, Dios lo durmió, y Dios caminó por ambos caminos, el de él y el de Abraham. Y de esto hablamos en la serie La historia detrás del Mesías. Con este pago de la restitución legal hecha por Dios mismo, ya no tengo miedo a la muerte, y aunque todavía siento vergüenza y temor, ya no le temo la muerte. Y mi humanidad se eleva como la del principio, como está escrito, que Adán y Eva sintieron vergüenza porque en aquel momento se le abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que cogieron hojas de higuera, hojas del mismo fruto que comieron, y se taparon con ellas. Porque cubrir el cuerpo con ropa significa pudor. Los animales no se visten, los animales andan desnudos. Los seres humanos nos cubrimos el cuerpo desnudo, y nos cubrimos el cuerpo no porque el cuerpo desnudo sea malo, sino porque desarrollamos vergüenza de mostrarnos en nuestra totalidad. Es por eso. Mientras que el hombre intenta cada vez enseñar más su cuerpo, se vuelve más bestia. Las bestias son las que enseñan el cuerpo. El hombre, desde un principio, aprendió que el cuerpo necesita pudor y respeto. Ser humano es sentir que existe algo adecuado y algo inadecuado, que no debe ser hecho ni dicho, algo ético y algo inmoral que no debe hacerse, algo que puede ser parte del escenario de la vida y algo que es obsceno en la vida. Dios nos recrea en Yeshua, nos hace auténticamente humanos jurídicamente, lo que según la Torá es hacer y decir lo que se debe hacer. Esto no quiere decir eliminar lo que se quiere, sino entender que el desarrollo de la humanidad requiere una enorme reparación del alma para hacer no solo lo que quiero, sino lo que es correcto. Hacer no solo lo que deseo, sino lo que debo. Y como contraparte, decir todo lo que pensamos y hacer todo lo que queremos no es parte del contrato con la especie humana. Ese es el contrato de Dios con las bestias. Las bestias hacen lo que quieren, cuando quieren, y Dios no se mete en eso. Ninguno de nosotros estorbamos a un perro y una perra haciendo sus cosas en la calle, pero cuando dos seres humanos lo intentan hacer, la policía interviene porque hay un sentido de honor, hay un sentido de ética, hay un sentido de divinidad dentro de todos nosotros. Con lo que Dios hizo por mí y por ti, en Yeshua, somos elevados espiritualmente, somos transformados jurídicamente, aun cuando falte todavía ese proceso de santificación en el cual me voy ejercitando más y más, no por buscar reparación, porque esa ya la hizo Dios en Yeshua como el Mesías, sino como mi respuesta de gratitud y de confianza en el Dios que me ama y que pagó esa deuda por mí. Y es por eso que todavía sentimos vergüenza, bendita vergüenza. Tener un sentido de vergüenza ante Dios y ante los hombres, por habernos portado mal, por haber dicho cosas que no tuvimos que decir, por haber hecho cosas que no debimos haber hecho, es señal de que estamos frente a la reparación. Y
mientras esperamos por nuestra resurrección, como la de Yeshua, la vergüenza no es algo malo que debemos eliminar en este proceso, sino de apreciar y mantener con nosotros. Y esta es la fuerza de esta enseñanza, que la deuda ha sido pagada, pero que todavía tenemos que seguir trabajando en nuestra redención final, es decir, todavía debemos llevar con nosotros un sentido de vergüenza ante Dios y un sentido de vergüenza ante los hombres. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 18, 25. Cuando tenemos vergüenza, somos humanos en camino a la perfección, y por eso no pierdas nunca la vergüenza. Y nada puede ser más motivo de vergüenza que precisamente el punto por el cual comenzamos este capítulo, que todo comienza por Devarim, Omer, Yomar, Lemor. Todo tiene que ver con palabras escritas, habladas. Porque si cuidamos esto, nos cuidaremos de la peor enfermedad que existe en la fe judía, Zaharat. Esa es la peor enfermedad que existe, Zaharat, la lepra bíblica. ¿Y cómo surge la lepra bíblica? ¿Qué la produce? La lengua, Lashon Hará, hablar mal de otros, ser chismosos, vivir estorbando la vida a los demás, metiéndonos en la vida de los demás, o escuchar cosas malas de los demás. Según la Torá, la persona que se infecta con la Sará ahora tiene que ser puesta en cuarentena, separada, aislada, permaneciendo en soledad. Solamente puede regresar cuando se recupera la vergüenza. Quien dice lo que quiere y hace lo que le da la gana sin importar nada ni nadie, jactándose de su propia coherencia, termina siempre en soledad. La gente te va a abandonar, te va a considerar peligroso. El sinvergüenza es un ser no querido, y es precisamente el lenguaje el fenómeno más poderoso de nuestra especie humana, diferenciándolos del resto de las criaturas animales, el que tiene que ser sanado. Sin el lenguaje sanado, seguimos en el mundo de la bestialidad. Es el lenguaje el que tiene el potencial de generar amor, respeto, relaciones, comunidad. También puede generar odio, destrucción, guerras. El lenguaje es cómo nos hablamos a nosotros mismos en nuestras cabezas, cómo organizamos aquí nuestras vidas. Hacer Lashon Hará, lengua diabólica, difamar, hablar mal de otros, es lanzar una flecha que una vez disparada ya no se puede recuperar. Después de haberla arrojado,
después de haber dicho lo que no teníamos que decir, después de haber hecho lo que no teníamos que haber hecho, no se puede regresar fácilmente. Se puede pedir perdón, pero ya no es lo mismo. Cuando algo que no debía decirse es dicho, cuando algo que no debió hacerse es hecho, nos disminuimos como seres humanos. Por eso, no son las armas las que asesinan, somos los seres humanos los que asesinamos. En Yeshua aprendemos a tener realmente vergüenza cuando lo vemos ahí, colgado por nosotros, y entendemos que éramos nosotros los que teníamos que estar colgados ahí. Pero Dios lo puso a él. Dios pagó el rescate. Dios pagó la multa. Dios hizo la restitución perfecta y satisfizo así su propia justicia infinita. Y no tenemos otra cosa hoy que decirle nada más que gracias. Y debido a eso, y precedido por ese sentido de vergüenza, podemos utilizarla para elevarnos como instrumento de honestidad, para poder decirnos unos a otros también, gracias, perdón. Nos debería aterrar hacer daño a otros y decir cosas de otro, y luego no sentir dolor ni vergüenza. Nos aterra que eso suceda, porque al perder la vergüenza, perdemos nuestra humanidad. Y solamente la humanidad puede ser regenerada y restaurada. Solamente la humanidad puede ser justificada. Dios no rescata a las bestias. Dios no redime a las bestias, solo a los seres humanos creados a su imagen y semejanza. El tema que nos regala Moisés, esta parte de la Torá que hemos estudiado, nos pide que amemos a Dios con nuestros corazones. El corazón no es cualquier cosa. El corazón es el primer órgano que se forma en el ser humano. A los 18 días de la concepción da su primer latido, el jai de la vida. El corazón representa para nosotros el instinto más visceral, representa para nosotros el generador más profundo del deseo. Pero aquí tenemos un tremendo reto, porque vivimos en una generación que te empuja a seguir tu corazón bajo el supuesto de que tu corazón no te falla. Pero la Torá nos dice otra cosa. La Torá nos dice, no vayas tras tu corazón. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías 17:9. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Proverbios 23, 12, 14. No vayas tras tu corazón, entrena tu corazón para que no te domine. Ese es el mensaje de la Torá y de todo el Tanaj. No actúes como una criatura que no tiene capacidad crítica para pensar y evaluar las consecuencias éticas de mi existencia. Todo hijo de la luz tiene que trabajar su predisposición emocional interna para generar deseos nobles ante sus ojos en vez de satisfacer tu yo. Antes de satisfacer tu sentido de bestialidad, tu voracidad animal, dejándote llevar por la tentación de lo que se te aparece en el camino.
En el sentido más práctico, el corazón no está entrenado y por lo tanto los ojos pueden hacernos ver cosas que ni queremos ni necesitamos. Y por estar queriendo lo que no necesitamos, perdemos lo que tenemos. Y una vez más, en la Torá, está ese mensaje. No satisfacernos con simplemente experimentar, sino intentar esforzarnos para hacer aún más lo natural, lo que pensamos que somos. Más humanos, mejores personas, porque no para buscar la cancelación de la deuda, porque la deuda fue cancelada precisamente porque la restitución fue hecha por mí, por Dios mismo, y por tanto estoy en toda la plenitud de mi facultad para elevarme sin el temor de la culpa. Pero tenemos que traer esto de la teoría a la práctica, de la teología a la práctica. Y nada mejor que una famosa historia contada en la literatura jasídica en la que un maestro, un rabino, enseña a su estudiante que Dios creó todo en el mundo para ser apreciado. Y de todo podemos recibir una lección de cómo servir a Dios. Y el estudiante, muy inteligente, le hace esta pregunta al rabino: ¿qué lección podemos aprender de un ateo si de todo podemos aprender una lección? Y el maestro jasídico le dijo: Dios creó los ateos para enseñarnos la lección más importante de todas. Y el estudiante dijo: ¿cómo es eso? ¿Qué lección? Y el rabino dijo: la lección de la compasión. Usted ve, dijo el rabino, cuando un ateo realiza un acto de caridad, visita a alguien que está enfermo, ayuda a alguien que está necesitado y se preocupa por el mundo, no lo está haciendo por alguna enseñanza religiosa. Él no cree que Dios le encomendó realizar ese acto. De hecho, él cree que no cree en Dios, por lo que sus actos se basan en un sentido interno de moralidad. Y mira a la bondad que puede otorgar a otros simplemente porque siente que eso es lo correcto. Esto quiere decir, continúa el rabino, que cuando alguien llega a ti por ayuda, nunca le debes decir voy a rezar para que Dios te ayude. Por el contrario, en ese momento, conviértete en un ateo, imagina que no hay Dios que pueda ayudar y di tú, yo te ayudaré. Y esa es la cuestión, tomar lo que creemos y transformarlo en acción, en buenas obras, en esas obras de justicia de la cual dice nuestro santo Maestro Yeshua: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Kiddush Hashem, honor a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? No para buscar la restitución ha sido hecha, y por lo tanto, ahora puedo crecer, ahora puedo vivir sin miedo. Aunque todavía hay batalla, la guerra ha sido ganada. Y lucho todavía, pero no lucho por la victoria, lucho desde una posición de victoria. Por tanto, recuerden siempre esta enseñanza de este capítulo, Baet Hanan, y supliqué, donde Moshe nos cuenta algo de su vida privada, su profundo dolor por no poder entrar en la tierra prometida, las múltiples peticiones y ruegos que le hizo a Dios a Hashem para que cambiara el duro decreto contra él. Y Dios dijo no. No fue fácil para Moisés cuando Dios le dijo no. Tampoco fue fácil para Yeshua cuando le dijo no en Getsemaní, donde encierra uno de los secretos más extraordinarios que nos enseñó Yeshua y que permanecen ocultos para la gran mayoría del mundo. Secretos que revelamos en la serie Los secretos de Yeshua. Y como no fue fácil la negativa de Dios a Moshe ni a Yeshua,
tampoco es fácil para nosotros cuando Dios te dice no. Tampoco es fácil para uno que Dios me diga no, teniendo que poner a un lado mi corazón para poder seguir lo que demanda de mí, averiguar lo que demanda de uno. Y ahí está esa gran lección para ti y para mí y para todos. Sobre todo en ese compás de espera, en ese ya pero todavía no. Los espías que fueron a explorar la tierra prometida y que regresaron con un mal informe y cuya opinión mayoritaria se impuso sobre el pueblo de Israel para mal, no entendieron para nada a Dios. Sus deseos de regresar a Egipto y reemplazar a Moisés por otro líder mostraron que para ese momento su mente no comprendía que una vida fácil no es una vida significativa. Por supuesto, habría sido mucho más fácil que en la redención Dios hubiese eliminado a los egipcios. Hubiese sido más fácil. Pero Dios es un Dios justo, que aun de los malvados tiene compasión. Dios tenía otros planes. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Enfrenta a los amorreos, enfrenta a los jebuseos, enfrenta a los cananeos con tus propias armas y con tus propias destrezas militares. La tierra que te entrego tiene leche y miel, pero está llena de piedras. Quita las piedras, planta el árbol y verás que sale la leche y la miel. Entonces, ¿qué Dios es este? ¿Cuánto amor podemos recibir de uno que en vez de concedernos una vida fácil, nos expone a constante lucha, batalla, enfrentamientos, disgustos, traiciones, escasez? ¿Qué Dios es este que nos llama a sus amados y a veces no hay cómo pagar la renta, pagar la hipoteca? Y nos dice, yo los amo muchísimo, pero no me sale trabajo. Nos dice, te amo muchísimo y no logro tener una casa. Que nos dice, te amo muchísimo, eres mi hijo amado, ya pagué la deuda por ti y estoy en números rojos en el banco. ¿No sería fácil que Dios nos pusiera todo fácil o todas las semanas nos llenara la cuenta del banco de bastante dinero? Pero Dios no actúa así. Bueno, sí actúa así, pero con aquellos que ya no tienen posibilidad de redención. Cuando alguien cruza la línea roja, como el faraón, Dios actúa así. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mateo 6, 19, 20. Pero ojo, porque a los seres humanos nos gustan los extremos y hay que tener cuidado. Que no acumulemos cosas no quiere decir que no anhelamos tener cosas. Pero sabio es nuestro Padre, que está en los cielos, de dar a cada uno lo que le conviene para llegar a la meta final. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Pero ojo, porque cuando las Escrituras nos están diciendo más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias. Proverbios 15:16. O, aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Proverbios 38. No quiere decir que no queramos una casa para vivir,
agua caliente para ducharnos, dinero para comprar comida, para vestirnos, para ver una buena película, etc. Eso es un subproducto. Cuando la Torá, el Tanaj y el Nuevo Testamento nos dice que vano es el dinero o las riquezas, lo que la Torá nos está diciendo es que a la hora de cumplir con tu misión en este mundo, lo que prima, lo que importa, no es tu dinero, ni tus riquezas, ni tu casa, ni tu coche, ni tu belleza exterior. Y en ese sentido, tu riqueza y tu belleza exterior es un subproducto. Lo que importa es tu riqueza interior, tu belleza interior, y en ese sentido, engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer con temor de Dios. Esa es la digna alabanza. Proverbios 31:30. Pero ojo, repetimos, porque a las personas nos gustan los extremos, y no estamos diciendo que ahora salgamos todos despeinados a la calle u oliendo mal por no ducharse, o no trabajar para recibir nuestro salario. No, esa no es la idea. Tenemos que ver todo bajo el mismo conjunto, porque dice la Torá: ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. Deuteronomio 26. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Romanos 15:24. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Isaías 65:22. Por eso tenemos que comprender las Escrituras bajo un mismo espíritu y no irnos a los extremos. Un poco más yo hubiera caído, mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla, orgullo y descaro, amenazan hacer maldad y violencia, atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Preguntan: ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos con toda maldad, pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos, había traicionado a tus hijos. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Los que se alejen de ti morirán. Destruirás al que no te sea fiel. Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio
y he de proclamar todo lo que has hecho. Salmos 73. Dios quiere que tú vivas una vida real, no ficticia, significativa, no ilusoria, y solamente superando la adversidad, crecemos. Solamente superando la oposición, nos elevamos y nos transformamos en mejores personas. Mientras ese momento grande de esperanza nos llega, lucha por la senda que Dios te ha dado. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted. Keep running, impatient, sweet lover.